que vamos a coger una circunferencia esta, y vamos a hacer, por ejemplo, otra interior. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a cortar por aquí el arco, una recta paralela al horizonte, bajamos una vertical, bajamos otra vertical y hacemos que, por ejemplo, el punto de fuga esté aquí. Eso quiere decir que el pasillo, las paredes, los tabiques de esa bóveda de cañón, que está formada por un arco de medio punto desplazado, pues en realidad, por efecto de la perspectiva, fuga hasta allá. Si por ejemplo convenimos en que el muro llega hasta ese punto, tenemos aquí una horizontal, aquí una vertical, y a partir de aquí colocamos el arco de medio punto, que podría ser, por ejemplo, este. Bueno, tenemos entonces ahí el arco, que es una bóveda de cañón. Tenemos el pasillo y luego el arco este y el arco de atrás. Vamos a decir que, por ejemplo, vamos a marcar aquí la línea de tierra mismo en donde empieza la bóveda, y este va a ser la línea del horizonte. H, línea de tierra. Bueno, vamos a proponer como que la sombra, por ejemplo, vamos a dar un dato, y es que, por ejemplo, la sombra de este punto, vamos a poner, por ejemplo, que la sombra de este punto pues cae, levantando por una vertical, pues cae exactamente, para que no nos quede muy lejos, pues aquí. Ese es el dato que se da. Eso quiere decir que al hacer una vertical por este punto de fuga, tengo la otra fuga. Tengo la fuga de los rayos de sol que van en esa dirección por el espacio, fugando aquí, y tengo la dirección de sus proyecciones sobre el suelo, que serán esas. Y ahora la sombra de un punto cualquiera, cogemos este, mientras estemos en la pared vertical, lo único que hay que hacer, vamos a coger uno, pues por ejemplo más hacia aquí, que se vea mejor. Queremos calcular la sombra, fugamos hacia F y levantamos otra vertical. Ya que es un plano vertical que pasa por ese punto y que intercepta el rayo de luz que fuga hacia aquí. Tenemos en consecuencia ya que la sombra de ese punto es este. Entonces vendría por aquí. Podemos seguir calculando puntos, pero vamos a meternos ya con el cilindro que fuga hacia este punto de fuga, F3. Vamos a llamar este F2 y este F1. Bueno, una vez que tenemos ya calculado el principio de lo que es el arco sobre la pared vertical, para calcular estos puntos puedo considerar planos que cortan al cilindro y que siguen la dirección paralela a, vamos a marcar paralela a el plano que pasa por F1, F3, que sería este. Resulta que este plano es en realidad la recta límite, vamos a llamar L1. Entonces, si hago cualquier plano que me intercepte a un punto cualquiera del que quiero calcular su sombra, entonces cojo este punto y hago la traza de ese plano. Son planos verticales, bueno, verticales si el cilindro tuviera una posición vertical. Son planos ortogonales al plano del cuadro cuya traza es paralela a esa. Marcamos la traza. Entonces, esto le llamamos mejor L sub alfa, pues esto T sub alfa. Bueno, pues tenemos que esta traza realmente del plano va a tener, si la prolongamos hasta el infinito, pues va a cortar al cilindro según la recta que va a F sub 3. Y también va a cortar al cilindro según la recta también por este punto que va
a F3. Bueno, pues ese es el plano. Ahora lo único que tenemos que hacer es la dirección de los rayos de luz por el espacio. Resulta que todos los rayos de luz van hacia este punto de fuga. Entonces fugo hacia allá y obtengo en la intersección ahí ya un punto de sombra. Bueno, pues en realidad ahora sobre el arco todos los puntos siguen ese procedimiento. Si ahora hago, por ejemplo, otro plano que es paralelo al anterior, que por tanto tiene su traza paralela a esta, y al mismo tiempo, como decíamos, esto fuga F3, si calculáramos la intersección de los dos planos, y lo mismo también esto fugaría hacia F3, pues tenemos que esto corta aquí, y haciendo una recta que va desde ese punto hasta F1, pues tengo aquí otro punto de intersección. Bueno, así podría seguir calculando todos los puntos. La intersección de todas las líneas que vienen aquí con las rectas que van todas hacia este punto de fuga me definen perfectamente la sombra de cada uno de los puntos. Otro plano con su traza horizontal. Ese plano sigue la dirección hacia F3 hacia allá, y esto sigue la dirección hacia este punto, sigue la dirección hacia F1. Bueno, la intersección sería esta. Por tanto, ahí tenemos ya la curva que vendría por aquí. Haría una curva aquí así y pasaría por aquí. O sea que calculamos este punto, calculamos este y este. Bueno, este ya no. Calculamos estos tres y este punto. Bueno, pues ese sería el procedimiento para calcular las sombras, la sombra que arroja dentro de sí mismo esa bóveda de cañón. Vamos a sombrearla para que se vea un poco mejor. Nos acercamos también. Entonces tendríamos la sombra por aquí. Ya todo por aquí. Vendría por aquí. Ahí termina ya. Llega hasta aquí. Bueno, pues esa sería la sombra de la figura.